El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy en el tema sobre la mesa, gracias, bienvenido Felipe González, ¿cómo estás? Quiero saludarte en un tema más sobre la mesa. Hoy vamos a hablar, Felipe, si estás de acuerdo, con el tema de seguridad. El tema de seguridad y las propuestas luego de que, bueno, a meses de que termine ya el sexenio del presidente López Obrador, el saldo es malo. La política que implementó el presidente, el tiempo que se había marcado él para dar resultados en el tema de recuperar la paz en este país, que primero fueron 6 meses, en 2018, 2019, luego dijo que en diciembre, un año, ¿sí? Y así se nos fueron los 5 años de ese sexenio, a los meses que lleva este sexenio, y lamentablemente el tema de recuperar la paz, el tema de los homicidios, será el sexenio con más homicidios en la historia actual. Será el sexenio con más número de desaparecidos, más de 40,000, de acuerdo a lo que veíamos en días pasados. Entonces me parece que ya un cambio en este momento en el sexenio del presidente López Obrador, me parece que no lo vamos a ver. Pero sí es momento, Felipe, de empezar a escuchar, a ver qué traen, qué se está proponiendo. Felipe. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte. Sí, yo creo que es tiempo de empezar a revisar y, por supuesto, desmenuzar lo que están proponiendo quienes aspiran a la presidencia de la República en las 3 formaciones políticas que están ya en competencia y que veremos en la boleta electoral el próximo 2 de junio. Ya han presentado algún esbozo de estos planes en materia de seguridad Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y ya hemos podido empezar a escuchar y revisar algunas de las propuestas que tiene Jorge Álvarez Maínez. Yo diría de inicio, Raúl, que veo que en el caso de las 2 candidatas presidenciales, las propuestas pues son de alguna manera tradicionales, se apegan a lo que pues es habitualmente el discurso político. También observo que en algún caso tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez se despegan un poquito de los postulados que les hemos visto a sus respectivas formaciones políticas, y fíjate que celebro que en el caso de Jorge Álvarez Maínez se esté atreviendo a presentar algunas propuestas diferentes. No sé si disruptivas, pero sí por lo menos distintas de lo que es el discurso oficial, que yo creo que ya todos sabemos y conocemos respecto de lo que dicen los políticos en torno a temas como el de la seguridad. Porque si revisamos, por ejemplo, un tema importante, el tema de la Guardia Nacional, tanto el caso de Xóchitl Gálvez como el caso de Claudia Sheinbaum hablan de fortalecer cada una a su manera, naturalmente, espacio, esta corporación, la Guardia Nacional, que aparentemente iba a servir para resolver el tema de la seguridad o por lo menos hacerle frente a la inseguridad pública, y que creo que sigue siendo un pendiente para la Guardia Nacional. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues ya piensa en una cosa distinta. A lo mejor simplemente en un cambio de nombre, pero por lo menos ya está pensando en una cosa distinta, y yo celebro que empecemos a ver algunas alternativas. No sé si le va a alcanzar a Jorge Álvarez Maínez para captar la simpatía popular, pero por lo menos sí, algo que suene distinto a lo que hemos venido escuchando en el discurso político, de políticas y de políticos, de candidatas y candidatos. Claro, ahora, en este tiempo, lógicamente, Felipe, y lo sabe la audiencia que nos ve, sí, escuchamos pues muchas promesas, escuchamos muchas mentiras, sí, escuchamos muchas denostaciones, y me parece que ahí es donde los ciudadanos tenemos que empezar también a decantar, a quitar los distractores, la basura, las fake news, las mentiras, y tener precisamente para poder contrastar lo que se pone en uno de los temas, para mi gusto, el más importante, que es el tema de seguridad. Pero para que nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha, ¿sí? ¿Qué es lo que han propuesto hasta el momento los 3 candidatos a la presidencia? Me parece que vale la pena mencionar. Y yo lo quiero resumir básicamente en 4 puntos para más o menos tener claridad en este asunto. A ver, ¿qué es lo que ha propuesto
Claudia Sheinbaum de Morena, que es básicamente el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Sí? Ella lo que comenta es precisamente seguir con el tema de la Guardia Nacional, seguir con este esquema que se tiene hasta el momento, y lo novedoso que propone ella, desde mi punto de vista, es que de acuerdo a la experiencia que tuvo ella como jefa del gobierno de la Ciudad de México, con éxito en lo que se refiere a la disminución de delitos, es la utilización de inteligencia. Ella ha hecho énfasis en que se va a utilizar la inteligencia, que es una de las cosas que nos hemos preguntado aquí, ¿por qué este gobierno, teniendo las herramientas como la unidad de blanqueo de dinero, esta unidad de inteligencia financiera, cómo teniendo estas herramientas, ¿sí? De alguna forma no ha podido combatir al crimen donde le duele? ¿Sí? Y sí, de alguna forma, la política de abrazos ha dejado de confrontar a los delincuentes en la mayoría de las cosas, aunque también vemos que es un poco de discurso, de narrativa, porque el ejército sigue actuando y sigue teniendo algunas detenciones. Pero me parece que el uso de la inteligencia es un tema fundamental para poder realmente combatir, y es lo que no se ha tenido en este gobierno. Otro tema que propone Claudia Sheinbaum, y me parece que son temas que hay que abordar, es el del fortalecimiento de las fiscalías. A ver, Felipe, como tenemos hoy el esquema desde la misma Fiscalía General de la República, y las fiscalías estatales son un desastre, ¿sí? La verdad es que no funcionan, tienen los argumentos siempre necesarios para evadir ese primer respondiente, para poderse hacer responsable, hacer seguimiento a las denuncias de la gente, y lamentablemente tenemos ahí un hueco enorme en este punto. Y termino con otro tema que me parece fundamental, que es el de la reforma del Poder Judicial. No entremos al tema de cómo elegir a los ministros y a los jueces, pero sí se necesita una reforma al Poder Judicial que funcione y que deje de tener los pretextos también de que es que no me dieron las pruebas suficientes, es que nunca me acreditaron la culpabilidad del Ministerio Público, en fin, ese hueco que hay entre las policías, el Ministerio Público y el juez. Me parece que hay un tema ahí, y es algo de lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum. Yo diría en ese sentido, Raúl, que bueno, ella tiene un apego ideológico muy importante a lo que viene haciendo la actual administración federal, aun y cuando pone por ahí algunos acentos en los temas que le dieron resultados en el caso de la Ciudad de México, como este tema de la inteligencia. Pero la Ciudad de México se cuece aparte. No es aplicable por completo el modelo a lo que ocurre en el resto de la República Mexicana, y solo diré un elemento que a mí me parece sustantivo. Las fiscalías, sí, claro, necesitan un fortalecimiento, porque en la República Mexicana en general, salvo el caso de la Ciudad de México, el número de funcionarios, de agentes del Ministerio Público, de secretarios, de funcionarios en general de las fiscalías, es una tasa muy alta en comparación con lo que ocurre en el resto de la República Mexicana. No tengo a la mano, no recuerdo la cifra, pero no tengo duda de que el número de funcionarios de la Fiscalía por cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México es muy alto. Y en cambio, hay entidades de la República Mexicana en donde el número de funcionarios es bien chiquito, no se dan abasto. Ese es uno de los elementos por los cuales las fiscalías han fracasado en muchos sentidos, y por eso tenemos un altísimo nivel de impunidad en la República Mexicana. Entonces, se necesita en principio mucha lana, mucho dinero para poder fortalecer las fiscalías. Y aparejado este asunto también el tema de los jueces y de los funcionarios en el Poder Judicial. Tampoco son suficientes para hacer frente al volumen de delitos que existen en la República Mexicana. Caso muy distinto a lo que sucede en la Ciudad de México, quizá por ser la capital del país, no sé. Podríamos tener muchos argumentos en ese sentido, pero faltan recursos para fortalecer a las fiscalías y a los poderes judiciales. Y si partimos de eso, y si hay suficiente lana, pues entonces sí podrán solicitarse y pedirse y demandarse resultados mucho más expeditos y muchísima más eficiencia, Raúl. Xóchitl Gálvez, a ver, ella propone, se acabaron los abrazos a los criminales, ¿sí?
cosa que Claudia de alguna forma no es enfática en esa parte, sino dice seguir con la misma política que entiendo es esto, política de medio consentir con las ya menciones que hice referencia. Xóchitl, sin embargo, se acabaron los abrazos para los criminales, es decir, va a sacar lo que ha dicho, sacaría a las Fuerzas Armadas de obras civiles, del Tren Maya y de todas las cosas que nada tienen que ver con el tema y centrarlas en un tema de seguridad. Me parece que puede ser un acierto importante de Xóchitl. Eso como primer punto. Segundo, sí, policías que enfrenten al crimen, sí, crear, bueno, lo que hemos dicho, fortalecer a las policías municipales y estatales para que también formen parte de esto que de alguna forma está tan débil en este sentido. Sí, es decir, que hay una Guardia Nacional, dice Xóchitl Gálvez, de verdad. Y propone utilizar la tecnología, que bueno, ella por sus orígenes profesionales es experta en eso, usar la tecnología y usar la inteligencia para combatir algo que también en esta administración estuvo ausente, el uso de tecnología y el uso desde luego de la inteligencia. Y propone algo que para mí no tiene una gran relevancia, pero se va a un foco quizás muy de moda con el tema Bukele, que es crear una verdadera cárcel de seguridad, no como la que tienen allá en el Estado de México, como las que tenemos aquí en Jalisco, que pues entran y salen, o por lo menos el Chapo entraba y salía, o salió cuando quiso, y esto de alguna forma pues le quita esa esencia. No sé qué tan importante sea tener una cárcel de alta seguridad, pero me parece que ella quizás está explotando eso que hoy ha gustado y que incluso en Argentina ya el mismo presidente Milei ha puesto como ejemplo que ya se está aplicando la ley Bukele allá en Argentina, es decir, cero tolerancia y desde luego tratar a los delincuentes fuerte y no en cárceles que parecen hoteles 5 estrellas. Sí, mano dura, ¿no? A final de cuentas, mano dura, que además también ya se ha experimentado en algunas otras naciones. Ecuador es un ejemplo muy claro también de que han adoptado un modelo de esta naturaleza. Yo haría una observación al caso de esta propuesta en el sentido de quitar a los militares y a los marinos de temas que tienen que ver con asuntos civiles, porque tampoco parece ser, o desde mi punto de vista tampoco parece ser la solución. Y lo digo porque esto nos haría regresar al pasado. ¿A qué pasado? Pues al pasado bien reciente de la administración de Enrique Peña Nieto. Si bien con Enrique Peña Nieto ya los militares comenzaron a hacer algunas cosas como la barda del aeropuerto en Texcoco, pues ellos seguían concentrados en los temas de seguridad. Lo mismo que en el caso de la Secretaría de Marina. La Marina no se metía en otra cosa más que lo que tuviera que ver con asuntos de seguridad. ¿Dio resultado? No. Tampoco dio resultado porque también crecieron los volúmenes en materia de homicidios, de inseguridad, creció la delincuencia. El presidente de la República hoy puede decir que pues ahí está la herencia que le dejaron, ¿no? Me parece que necesitamos otro tipo de fortalecimiento de las policías preventivas y que las policías preventivas puedan tener facultades adicionales a las que en este momento tienen. Hoy muchos gobernadores y muchos presidentes municipales se cruzan de brazos, Raúl, y dicen, pues venga el ejército, que venga la Marina, que me resuelvan el asunto, exactamente, que me resuelvan el asunto. Y regresaríamos a ese modelo. Se necesita también fortalecer a la policía preventiva, hacer una limpia de la policía preventiva. Ella dice tener una Guardia Nacional que sea realmente nacional y creo que en ese sentido tiene razón. Y no solo eso, que sea una Guardia Nacional fuerte, que pensemos en una gendarmería al estilo incluso de la argentina, de la chilena, de la francesa, de la española, realmente una Guardia Nacional, una Gendarmería Nacional que realmente pueda tener un efecto sobre la criminalidad. Porque si no, pues vamos a regresar. Sí, claro, que confronten. Vamos a regresar a esos modelos. Ese es el gran tema. El tema del asunto, y me parece que también ella, bueno, tiene ese acierto, me parece desde mi punto de vista, es no echarle la culpa a los del pasado. A ver, el presidente López Obrador le sigue echando la culpa a Calderón. No, a ver, ya pasó Calderón, ya pasó Peña Nieto, está él ya con más de 5 años y le sigue echando la culpa a Calderón. A ver, ellos son responsables de la seguridad en este momento y me parece que esto, por lo menos mediáticamente, es interesante.
termino con Álvarez Maínez. Sí, Álvarez Maínez propone casi lo mismo que Xóchitl, excepto por una cosa que también me llama la atención, el crear una gran academia de policía, sí, para que haya capacitación, que es uno de los graves problemas que tenemos en este sentido. Así es que él propone, pues sí, confrontar, reaccionar también y crear este sistema de investigación criminal. Es decir, la inteligencia, me parece que los tres candidatos lo tienen claro que es necesario utilizarla. Veremos finalmente qué es y cómo se va delineando esto. Acuérdate que prometer no empobrece, mi querido Felipe. No, el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila. Yo solamente destacaría de Álvarez Maínez esta idea de que para investigar no se necesite una denuncia, que puedan investigar las policías, más facultades a las policías preventivas. Totalmente, investigación, volvemos un poco a este tema. Bueno, veremos, me parece que es el tema más importante y cómo se va decantando las propuestas en este sentido.